Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, en este precioso día. Es un privilegio de parte del Señor estar nuevamente acá con ustedes. Sé que es hermoso, sé que es inexplicable, ¿verdad? Para nuestras vidas, saber de que Él ha sido tan lleno de misericordia para con nosotros que nos permite estar acá nuevamente para poder seguir avanzando, para poder seguir aprendiendo la palabra del Señor. Créame que tanto usted como yo aprendo de estos temas que el Señor nos concede pues dar, ¿verdad? En este día. Así de que yo le quiero bendecir. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares, gracias por estar pendientes, gracias porque también usted ama al Señor y ama la palabra y tiene ese deseo de poder seguir aprendiendo. Así de que es glorioso, realmente es glorioso. Creo que pues el mundo no lo ve así, pero nosotros que tenemos esa luz verdadera, esa luz gloriosa en nuestra vida, sabemos que necesitamos, dependemos de ello, porque no podemos estar lejos de ello, ¿verdad? La palabra nos ha enseñado y nos sigue enseñando y nos da ese entendimiento para que podamos ir nosotros cada vez avanzando y exaltando el nombre del Señor. Así de que en este día yo les quiero bendecir y unámonos a una oración para pedirle a nuestro Creador que Él sea nuestra guía, nuestro amparo, nuestra sombra, nuestra ayuda para que podamos nosotros de alguna manera poder, ¿verdad? Llegar y poder enseñar y poder trasladar esta palabra gloriosa para nuestra vida espiritual. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Primeramente, Señor, por la vida, la salud, por todo lo que tú has hecho, Señor, tantas cosas de bendición que tú envías para que nosotros como seres humanos tengamos esa bendición de respirar, esa bendición de poder caminar, de poder expresarnos, Señor. Gracias. Yo no sé cuánto ingrediente lleva, Señor, poder mantener una vida, pero tú la haces, Señor, y tú lo das y tú nos regalas esta hermosa bendición. Así de que hoy, Señor, te doy gracias y bendigo a cada uno de mis hermanos que están ahí conectados para poder ver, Señor, esta enseñanza y a mi vida, Señor. Yo te pido de que tú me bendigas, que tú me mandes, Señor, esa guianza espiritual para poder ser libre, Señor, y poder con toda confianza, con todo amor, con toda seguridad, poder, Señor, exponer esta palabra hermosa que es de edificación para nosotros, edificación para que seamos nosotros cada vez fortalecidos y que seamos llenos de tu Espíritu Santo, que conozcamos todo ese proceso, toda esa bendición, toda esa grande bendición que tú tienes preparada para cada uno de nosotros, Señor. Gracias en este día y gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, es impresionante cómo el Señor pues nos ha bendecido y nos da cada día esa bendición hermosa. Solamente pues los que somos agradecidos podemos pues de alguna manera poder ver esa dimensión tan grande en la que el Señor nos ama. Y deseamos, ¿verdad?, que aquellos que no se detienen para ver esto, que no se detienen de contemplar o ponerse a pensar que el Creador nos tiene un grande amor, que el Creador nos tiene una gran paciencia, que el Creador nos está esperando, que si de alguna manera nosotros nos hemos escarriado, podamos nosotros pues venir a Él. Y cuando venimos a Él, no nos echa fuera. Gloria al Señor. Vamos a estar viendo en este día, como usted sabe, hemos venido desarrollando temas, hemos venido pues viendo temas muy preciosos, pero que este es otro tema glorioso para nuestra vida. Y este tema es de doctrina básica para el día de hoy, se llama predestinación y preordinación. Gloria al Señor. No sé si yo creo que ya lo hemos visto, hemos sido enseñados, pero qué maravilloso poder tener esa retroalimentación en nuestra vida.
Entonces, ya dicho el tema, vamos a empezar leyendo Romanos 8, 29, para que podamos entrar y poder tener la bendición de desarrollarlo. Y dice así la palabra del Señor como está escrita: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a leer el 30 también. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Qué gloriosos estos versículos, hermanos, porque realmente podemos ver la dimensión de nuestro Padre que de antemano, ¿verdad?, ya nos ha predestinado, que nos ha bendecido, pero que también tenemos a nuestro hermano mayor, que es Jesucristo, que es el primogénito entre muchos hermanos que íbamos a poder tener esta bendición. La Biblia enseña que Dios es el Padre de los espíritus. Pero usted me dirá, ¿y esto qué pasa? ¿Qué pasa con los espíritus? Pues vamos a leer Hebreos 12, 9, y dice: además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, y eso los conocemos, ¿verdad? Que nuestros padres terrenales, nuestros padres biológicos, y los respetábamos. Con cuanto a más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro espíritu y viviremos. Aleluya. Entonces nosotros éramos espíritu, nosotros ya éramos, pero no habíamos obtenido un cuerpo, y entonces el Señor nos bendice con un Padre biológico, y estos padres terrenales eran para que nos disciplinaran, y lo respetábamos y lo respetamos todavía. Y ahora aquí nos remarca y nos dice: con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro espíritu y viviremos. Pero ¿quién es ese Padre de los espíritus? Es Dios el Padre de nuestro espíritu. Antes de crear la tierra, Dios creó espíritus, y a esto los haría ángeles o seres humanos. Imagínense, hermanos, qué bendición que nosotros pues no fuimos hechos ángeles, pero fuimos hechos humanos, éramos espíritus, y el Señor agarró ese espíritu que tiene ahí en sus depósitos y nos manda a la tierra, nos da la bendición de una familia, y venimos ahí a través de nuestro padre biológico y nuestra madre, y entonces hoy tenemos un cuerpo, pero que dentro de nuestro cuerpo hay un espíritu, nosotros, lo que somos, lo que el Señor creó de antemano. Entonces, a quienes iba a dar cuerpos para efectuar trabajos específicos. Ok, tenemos un cuerpo y tenemos que tenemos funciones específicas. Y vamos a leer Hebreos 1:7. Esto es bueno, hermano, es bueno que vaya tomando nota también ahí usted, para luego, si no le da tiempo de leerlos, pues ya en un tiempo que usted tenga libre lo puede leer. Y dice: y de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces aquí no queda duda de que entonces somos espíritus, y viene y el Señor Dios, todo nuestro Padre, que es el Padre de nuestro espíritu, es el que verdad hace y entonces empieza a delegar. Génesis 2:1 dice: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes, o todos los espíritus, todo lo que el Señor creó. Amén. Cuando Dios crea algo, hermanos, lo hace con un propósito definido y no hace cosas o seres malos, ¿verdad? Entonces a veces no sé si usted se ha puesto a pensar y usted dice: ¿y quién hizo las serpientes? ¿Y quién hizo los sapos? Entonces, pero aquí la palabra del Señor nos está enseñando que Él todo lo hace perfecto. Entonces vemos que Dios, cuando crea algo,
lo hace con un propósito. Él tenía propósitos tiene propósito, o sea, hubo un propósito para nuestra vida. Y entonces nosotros vamos a entender que no se hacen cosas o seres malos. Vamos a leer Ezequiel 28:15 y dice, oiga bien, perfecto eres en tus caminos desde el día que fuiste creado. Aleluya. Hasta que la iniquidad se halló en ti. Pero oiga, lo que estamos viendo es la perfección de lo que Dios crea. Y dice, perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. Entonces aquí estamos hablando de Luzbel. Entonces era perfecto, a él lo crearon. Y usted sabe que hemos tenido enseñanzas también, ¿verdad?, a través de la alabanza, que él era el que tenía pues esa jerarquía de poder estar en la alabanza. Todo lo que él hace es bueno y perfecto, y lo sabemos, y a través de su palabra, a través de sus ministros, pero pone en sus criaturas el libre albedrío. Amén. Y todos lo sabemos también, que es la capacidad de elegir si le obedecemos o desobedecemos. Y esto fue lo que pasó cuando en Ezequiel 28:15, cuando le dice que perfecto era en todos sus caminos desde el día en que fue criado, pero hasta que, ¿verdad?, hasta que la iniquidad se halló en él, porque él tenía esa libertad, ese libre albedrío, como lo tenemos nosotros hoy. Hoy nosotros tenemos ese libre albedrío para obedecer o desobedecer. Pero si desobedecemos, usted sabe que no es sagrado delante del Señor. Génesis 4:7 dice, si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Mire qué consejos tan maravillosos. O sea, aquí le está diciendo, bueno, si haces el bien, no serás exaltado o no serás aceptado. Y si haces y si no haces el bien, ya el pecado está ahí a la puerta y está codiciando. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, o escoger el bien o el mal. Pero en este día yo le digo, como lo dice la palabra, escojamos el bien. Entonces Dios prueba también a sus criaturas. Entonces por eso es que estamos nosotros acá, para pasar ese proceso. Así como lo hizo con Adán y Eva en el huerto del Edén. Y con sus ángeles en el cielo también. Usted sabe que muchos ángeles no fueron hallados o fueron hallados falsos y tuvieron que ser echados fuera del cielo. Y entonces también cuando le pasan el examen a Adán y a Eva, estos son encontrados falsos y también tienen que salir del huerto. Pero ahora nosotros tenemos esa enseñanza gloriosa, hermanos, para que de ello vayamos nosotros aprendiendo y que nosotros estemos pues cimentados en la palabra y saber de que aunque el pecado esté a la puerta, nosotros vamos a echarlo fuera en el nombre del Señor. Apocalipsis 12:8 dice, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. El 9, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Imagínense, aquí hay jerarquías. Por ejemplo, el dragón que fue lanzado, pero ya tenía sus seguidores, ya tenía ahí a ángeles, y que estos pues al encontrar la iniquidad en Luzbel, entonces es lanzado, pero también a los que ya él había engañado y fueron lanzados al lago a la tierra. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar pero muy precavidos o muy atentos a la palabra del Señor, para que de todo ello nosotros podamos salir vencedores. En Romanos 8:9 dice que antes de predestinar, Dios conoció. Estamos hablando entonces de predestinación por el momento.
Dios, antes de predestinarnos, Dios nos conoció. Esto quiere decir que después de haber conocido, Él predeterminó, de acuerdo a lo que cada uno escogió, quiénes iban a ser vasos de honra y quiénes vasos de deshonra. Imagínense, hermanos, desde ahí entonces lo que se escogió, lo que aquel espíritu escogió, eso se va a predeterminar. En Romanos 9:21 dice: ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para su honra honorable, un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Claro que sí. Si él tiene la masa, si el alfarero tiene el barro, de ahí, de esa misma masa, puede él hacer un vaso honorable o un vaso de deshonra. Entonces, eso es lo que está diciendo acá la palabra del Señor, porque entonces Él es el que puede hacerlo. Asimismo, preordinó. Imagínense, acá ya cambia, porque hay predestinación y preordinación. Entonces, funciones, predeterminó funciones, trabajos y obras que los seres que había creado habían de realizar, de acuerdo a lo que cada uno eligió. Esto no iba a ser algo impuesto, sino que estos seres debían aceptar o negar a realizar dichas obras. Aquí entonces, aquí está la preordinación. Entonces, pero fue o se da de lo que nosotros escogimos. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire qué hermoso esto. Un ejemplo de esto podemos verlo cuando el Padre, para realizar el plan de salvación, preguntó: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros o por nosotros? Sí, por nosotros. Y el verbo, en ese entonces, el verbo contestó: heme aquí, envíame a mí. Qué elección la que a este espíritu toma, que este verbo responde y dice: heme aquí. Y vamos a ver Isaías 6:8, dice: y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Gloria al Señor. Mire qué decisión, pero fue tomada allá en el tiempo cuando el Padre estaba preguntando. Entonces nosotros como espíritus también tuvimos que haber oído la voz de nuestro Dios Padre. David expresa en el Salmo 139:16 que todas las cosas escritas en el libro de Dios, Jesús las cumpliría a cabalidad, tal como estaban preordinadas. Amén. Tal como estaban preordinadas. O sea que aquí, cuando Jesús vino a la tierra, no es que le estaba sucediendo o que le estaba lloviendo, no, ya estaba preordinadas todo lo que él iba a padecer a causa de nosotros. Entonces nosotros también, lo único que tenemos que reconocer es que es al Padre de los Espíritus, y vamos a vivir y vamos a empezar a entender lo que nosotros realmente, por lo cual estamos acá en este mundo. En Salmo 139 dice, y lo vamos a leer, y dice: tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Imagínense. Entonces esto se habla de déjeme ver acá. Esto es de una predestinación, y todo lo que a él le sucede es una preordinación. Aleluya. Entonces esto es maravilloso que nosotros lo vayamos conociendo, porque de esta manera entonces es como vamos a ir
entendiendo el porqué de nuestra vida acá en la tierra. Muy bien, de acuerdo entonces a la elección que estos seres hicieron en la preexistencia, unos optaron por aceptar a Cristo como su Salvador, otros optaron por rechazarlo y otros no optaron arriba, sino vienen a optar a la tierra. De estos tres grupos, mire, aquí hay tres grupos. Está el grupo que, ¿verdad? Unos optaron a aceptar a Cristo como su Salvador. Ese es el primer grupo. Otros optaron para rechazarlo. Y otros no optaron arriba, no tomaron la decisión ni de rechazarlo, ni de aceptarlo como su Salvador, sino que vienen a optar a la tierra. De estos tres grupos, entonces, Dios predestinó a los primeros para ser adoptados como hijos de Dios. Aleluya. Y a los que le rechazaron, los predestinó para perdición. Dios nos guarde de todo esto, hermanos, porque esta segunda elección es terrible. Está aún mejor que los que no decidieron allá arriba en el cielo, sino que son enviados a la tierra, porque todavía están en esa que pueden, ¿verdad?, optar por una decisión correcta. Pero a estos que optaron por rechazarlo, estos entonces son predestinados para perdición. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, ya estábamos nosotros escogidos en Cristo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Qué gloriosa voluntad de nuestro Padre. El 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Gloria al Señor. Qué hermoso, hermanos. Vamos a ver también Juan 3:18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Entonces estamos hablando de Judas, que Judas pues lamentablemente, hermanos, en la preexistencia, él optó por rechazar a Cristo. No optó para aceptar a Cristo como su Salvador, sino para rechazarlo. Entonces viene y se da la predestinación para perdición. Entonces, clamémosle al Señor, ¿verdad? Y que nosotros allá en la preexistencia hayamos optado por aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Aleluya. En Romanos 13, del 13 al 24, pero por causa del tiempo creo que no vamos a leerlos todos, pero vamos a hacer todo lo posible. Entonces, y a los optativos, aquí tenemos al grupo de los optativos, que eran los que venían a la tierra. Les da la oportunidad de salvarse mientras estén en el cuerpo. Mire qué bendición todavía acá, porque hay aquí a los optativos que no quisieron decidir allá en la preexistencia y que se vinieron a la tierra, que Dios los envía aquí a la tierra para que pues acá en el cuerpo puedan tener ellos esa oportunidad. Vamos a leer Romanos 9, 13 al 24 sería la lección. Dice: tal como está escrito, a Jacobo amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende de lo que quiera, del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El 7, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre se proclame por toda la tierra.
Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué? Pues todavía reprocha a Dios, porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirás acaso al objeto modelado, al que lo moldea, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste así? ¿O no tiene al alfarero sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Lo hizo para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria al Señor. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Gloria al Señor. Esto está maravilloso, mire, pero es importante que nosotros lo conozcamos. Es importante que nosotros le pongamos atención, porque de lo contrario no vamos a poder avanzar, porque usted sabe, la palabra del Señor dice que el pueblo perece por causa de no conocer. Le falta sabiduría, le falta conocimiento. Entonces tenemos que esforzarnos para poder aprender. Dios ha preparado planes para cada uno de nosotros. Es decir, que nos ha predestinado para realizar funciones específicas en el cuerpo de Cristo mientras vivamos en la tierra. Ha preordinado obras para que realicemos también. Por lo que debemos buscar al Señor para que nos indique cuál es nuestra función en su cuerpo. Recuerden que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y que tenemos esa función. Todos los miembros en nuestro cuerpo tienen una función, pero si nosotros aún estamos todavía batallando por saber cuál es nuestra función, lo único que tenemos que hacer es obedecer al Señor. Buscarle. Debemos buscarle con todo nuestro corazón y va a ser revelada nuestra función. Predestinación. ¿Y cuál es la forma? Como vamos a alcanzar lo que Él ha propuesto que realicemos en la vida, en la preordinación. Filipenses 3:12 dice, no que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo. Imagínense. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, no que yo ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que va tras de eso. Entonces nosotros también debemos ir tras de toda esta bendición. Muy bien. Predestinación. Vamos a ver acá un significado ya en griego. Dice, predestinar se traduce de la palabra griega proorizo, que significa determinar antes. Oiga, determinar antes. Entonces, si lo vemos así sencillamente, un ejemplo sencillo, ¿sabe usted que cuando pues que hacen ciertas cosas para uso doméstico, ellos saben, lo hacen y saben de antemano, lo determinan de antemano el uso que va a tener. Entonces seguimos. Ordenar. Se lo vuelvo a repetir. Predestinación. Predestinar se traduce de la palabra griega proorizo, que significa determinar antes, ordenar. Y eso lo puede ver en Strong G 4309.
Esta a su vez se deriva de la palabra pro, que significa antes, citado anteriormente, atrás, siempre, y de orizo, que significa declarar, determinar, límite y ordenar. Eso es lo que quiere decir predestinación. Entonces, fuimos predestinados, ya vimos que fuimos predestinados por el Padre de los Espíritus. Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. A eso fuimos nosotros predestinados. Amén. Porque fuimos antes vimos que antes de ser predestinados, fuimos conocidos, nos conocieron, el Padre nos conoció y entonces luego nos predestinó. Pero dice que fuimos predestinados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria al Señor. Gócese porque usted es ese hermano, es uno de esos muchos hermanos que Dios sabía que íbamos a ser agregados al cuerpo de Cristo. Muy bien. Dios ha predestinado algunas cosas para que se cumplan en la tierra. Entre ellas mencionaremos las siguientes. Predestinados predestinado para ser el Salvador del mundo, Jesucristo. El ejemplo máximo de cumplimiento de la voluntad de Dios es el Señor Jesucristo, quien vino a la tierra a cumplir el plan que Dios había preparado para él y que estaba escrito a lo largo de la ley y los profetas, ofreciendo su vida como sacrificio en holocausto para expiación de nuestros pecados. Este es el ejemplo maravilloso que tenemos hoy en este día. Pero para ello vamos a leer versículos acá para poder dar fe de lo que estamos hablando acá. Y dice Hebreos 10:7. Entonces dije, he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Aquí está Jesucristo. Lucas 22:37. Porque os digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito. Y con los transgresores fue contado. O sea, fue contado con el pueblo, con los transgresores. Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Todo lo que se refería a Jesús iba a tener su cumplimiento. Mateo 3:15. Y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Recuerde que aquí Juan se negaba a que Jesús fuera bautizado por él, pero Jesús le dice, no, tenemos que cumplir toda justicia, cumplamos así toda justicia. Entonces Juan le permitió. En Juan 15:25 dice, pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa, ¿verdad? Entonces a Jesús lo odiaron, pero él ya estaba predestinado para eso. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Aleluya. Mire aquí, si nosotros no tuviéramos la bendición de ser enseñados, de leer, de oír, entonces algo tan sencillo, tengo sed, pero esa palabra era un cumplimiento de la escritura. Amén, lo que ya había sido escrito en los profetas. Muy bien. Entonces vamos a ver aquí. Estando allá, vimos que era predestinado predestinado para salvación, predestinado para ser el Salvador del mundo. Ahora vemos predestinación para el ministerio. Estos pasajes, como Dios llamó a Jeremías, vamos a leer unos pasajes de los que cuando Dios llamó a Jeremías para ser profeta,
antes de salir de la matriz. Oiga, esto es un ejemplo del llamamiento que Dios realiza a sus ministros en la preexistencia. Jeremías 1:4 al 10, rápido porque el tiempo corre. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quieras que te envíe irás, y a todo lo que te mande, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Mire qué bendición la que Jeremías sabía, de la predestinación de Jeremías para el ministerio. Pero Jeremías quiso hacerse el quite, ¿verdad? Diciéndole que todavía era un joven. Pero el Señor le dice: no digas que eres joven. Otro ejemplo del apóstol Pablo. Otro ejemplo es el apóstol Pablo, a quien fue separado desde el vientre de su madre para recibir la revelación de Cristo, para predicarlo a los gentiles. Imagínense, aquí y usted dice: pero si él estaba entonces predestinado, ¿por qué perseguía a la iglesia? Pues eso era lo que se había predestinado, preordinado. Entonces se tenía que cumplir también. En Gálatas 1:15 dice: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Mire qué bendición, porque aquí a Pablo no anduvo diciendo: ¿será cierto o será que me están engañando? Aquí él no tuvo que consultar a carne ni a sangre. Él creyó la palabra, la voz que oyó cuando fue, ¿verdad?, marcado, cuando iba camino a perseguir a la iglesia. Entonces vemos acá algo bastante así, pues que no encaja desde el principio, porque vemos a Pablo un perseguidor de la iglesia, pero que ya está predestinado para que él sea, que lleve la palabra de Cristo a los gentiles. Aleluya. Entonces esto es maravilloso, hermano. Entonces no tenemos que nosotros de alguna manera afligirnos porque no hemos entendido. Vamos a entender si obedecemos al Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y 1 Corintios 1:1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano. Imagínense, aquí estamos viendo de otros ejemplos, ¿verdad?, de la predestinación. Efesios 4:11 al 13 dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno de su Hijo, del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para esto hemos sido predestinados, hermanos. No podemos echarnos atrás. ¿Qué pasa si nosotros, el pecado nos alcanza? Tenemos que inmediatamente volver a Él, porque eso no nos puede detener para poder alcanzar esa bendición gloriosa. Muy bien, pero mire acá: para vasos de deshonra. Esto sí es una predestinación, pero que también ya vimos que no es porque le cayó la predestinación de la deshonra, no. Allá se escogió, ¿verdad?, antes de que viniéramos
Allá se escogió para los vasos de deshonra. Faraón fue levantado como un vaso de deshonra que Dios soportó con gran paciencia para mostrar en él la grandeza de su poder. Pero no el poder de Faraón, sino el poder de Dios. Romanos 9:17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Fíjese, uno puede decir, qué Faraón, que cómo endureció. No, ya el Señor lo había levantado para esto, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por la tierra. Gloria al Señor. Muy bien. Predestinados para ser salvos. Este grupo representa a las personas que fuimos conocidas por Dios en la preexistencia, lo que leíamos antes, que escuchamos su enseñanza y aprendimos del Padre. Y luego en vida sobre la tierra escuchamos y reconocimos la voz de nuestro Padre, de nuestro Pastor Jesucristo, y le seguimos. Esto es maravilloso. Imagínense, son los que habían en la preexistencia, habían optado a aceptar a Cristo como su Salvador. Entonces, para ser adoptados como hijos de Dios, para esto es lo que oímos al Padre. Juan 6:45 dice, escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Imagínense lo que estaba diciendo ya Jesús acá en la tierra. Entonces, iban a oír su voz. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué? Porque ya habíamos oído la voz allá en la preexistencia. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Él y el Padre ya nos conocían. Efesios 1:3 dice, 1:3 al 10, vamos a ver, 4, 5 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos sin mancha delante de él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Aleluya. Muy bien. Entonces esto es precioso. Asimismo hemos sido predestinados para alcanzar la imagen de Cristo, la que se manifestará cuando le veamos como Él es. Y esto todavía no se ha manifestado. Entonces lo único que tenemos que hacer es, ¿verdad?, ponerle atención, amar la palabra, creer la palabra y estar siempre pendientes de la palabra. Y dice en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Esto todavía lo esperamos, hermanos. Así de que debemos de gozarnos. Aleluya. Aquí hay otra que es para perdición. Y esto pues, ¿verdad? Dios nos libre de todo ello. Dice que Judas representa al grupo de personas que como consecuencia de que en la preexistencia rechazaron el mensaje de Dios, son predestinados para perderse. Es decir, que en la tierra no reconocen a Jesucristo. Y aunque se les hable, aunque anden con Él, aunque estén en la iglesia, hermanos, eso es terrible. Porque usted sabe, ¿verdad?, cómo Judas estuvo con Cristo, comió con Jesús y tuvo toda esa gran bendición, pero no pudo salvarse porque él ya estaba predestinado para perdición. Juan
3:18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hechos 1:20, pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su lugar. Usted ya sabe de quién se está hablando acá. Juan 17:12, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Segunda de Pedro 2:3, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormirá. Entonces estamos viendo aquí de los que han sido predestinados para perdición. Entonces aquí en segunda de Pedro vemos que en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Y aquí va a haber mucha gente que, verdad, practica la falsedad, pero que esto ya pues ha sido una predestinación y ya lo vimos con anterioridad. Muy bien, vamos a ver ahora lo que es preordinación, porque no es igual, ¿verdad? Entonces, preordinar se traduce del griego proginosco, que significa saber de antemano. Preordinar, saber antes. Strong G4267. Esta se compone a su vez de pro, que significa antes, citado anteriormente, atrás, siempre, y ginosco, que significa conocer, percibir, entender. El diccionario enciclopédico Sopena define la palabra preordinar como que Dios determina las cosas desde la eternidad. Mire qué definición de diccionario este. Preordinación se refiere a los medios por los que cada persona cumplirá el plan que Dios determinó. Lo vuelvo a leer. Preordinación se refiere a los medios por los que cada persona cumplirá el plan que Dios determinó, es decir, su predestinación. A diferencia de la predestinación, la preordinación sí se puede ser alterada. Ahí puede ser alterada, pero vamos a ver la predestinación, a diferencia de la predestinación. Y luego la preordinación sí puede ser alterada. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Y dice, preordinación, vamos a ver aquí, para ser nazareo. Dios predestinó a Sansón. Usted sabe que aquí esta es una predestinación. Desde el vientre de su madre como libertador de Israel, y para ello lo predestinó como nazareo. No nazareno, nazareo. Es decir, que por medio del nazareo debía cumplir su llamado a ser libertador. El nazareo tenía requisitos como no comer nada proveniente de la vid, no pasar navaja sobre su cabeza, pero sobre todo debía ser santo. A causa de vivir en pecado, Sansón cumplió a cabalidad con su preordinación. Veamos aquí por el ejemplo que estamos viendo. A causa de vivir en pecado, Sansón no cumplió a cabalidad con su preordinación, porque los filisteos pasaron navaja sobre su cabeza y murió de una manera que no estaba determinada para él y antes de tiempo, aunque sí cumplió su predestinación, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo esto. Vamos a leer Jueces 3:5, que es lo que habla de Sansón. Y dice, pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo, no pasarás navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno.
y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Todos los días de su nazareato no comerán nada de lo que se hace de la vid, desde las semillas hasta el ollejo. Números 6:5 dice, bueno, ya habíamos leído el 4, perdón, Números 6:4 y Números 6:5 dice, durante todos los días del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor. Será santos, dejará crecer las guadejas del cabello de su cabeza. El 6, durante todos los días de su nazareato para el Señor no se acercará a persona muerta, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana se contaminará de ello cuando mueran, pues su nazareato para Dios está sobre su cabeza. Todos los días de su nazareato el Señor, él es santo al Señor. Muy bien, entonces aquí habla de una contaminación. Y usted sabe que pues lamentablemente, ¿verdad? Sansón pues no cumplió porque se dejó rapar la cabeza por pasiones, ¿verdad? Pasiones. Entonces vemos que aquí en esto no cumplió, pero sí en lo que respecta a lo que es la predestinación, sí. Muy bien, seguimos adelante. Dice, preordinación para el sacerdocio. Aleluya. Preordinación para el sacerdocio. Y hay muchas citas acá, hermanos, y por el tiempo ya no lo voy a poder leer, pero les voy a dar las citas. Preordinación para el sacerdocio. 1 Samuel 2, 27 al 34. Y usted sabe que ahí, ¿verdad? Elí era el descendiente de la tribu de Leví, a quien Dios había predestinado para que le sirvieran. Y lo puede ver en Deuteronomios 10, 8 y 9, luego 21, 5, en Hebreos 7, 9. Pero estaba preordinado que el servicio se realizaría de los 30 a los 50 años. Esta era la preordinación para el sacerdocio. Entonces, vemos aquí que pero estaba preordinado que el servicio lo realizarían de los 30 a los 50 años. Números 4:3 al 23. Él tenía 2 hijos sacerdotes, Ofni y Finés. 1 Samuel 1:3. Pero usted sabe que estos eran impíos. 1 Samuel 2:12 al 22. Aleluya. Entonces, que no tenían conocimiento. Estos hijos del sacerdote Elí, que era Ofni y Finés, dice que no conocían a Dios. Su padre Elí no les corregía sus pecados en contra de Jehová, por lo que cambiaron su preordinación. Mire, aquí hubo un cambio. Aquí por eso que le decíamos que la preordinación sí se podía ser alterada. Entonces, aquí cambiaron su preordinación y de su descendencia. O sea, no solo la de ellos, sino que también la de su descendencia. Porque Ofni y Finés fueron cortados y sus descendientes morirían en la edad viril. Esto lo vemos en 1 Samuel 2:33. Entonces, mire que preordinación para el sacerdocio, pero que la preordinación sí sufrió, ¿verdad?, un cambio acá por la desobediencia, por no honrar al Padre, por no amar a Dios. Muy bien, preordinación para ser gobernador de Egipto, y esto es José. José fue predestinado para preservar la vida de su pueblo. Su vida iba a ser una figura de Cristo, pero para ellos se preordinaron acontecimientos que nos hablarían de lo que le pasaría a Cristo. Entre ellos estaba que fue vendido por sus hermanos, que fue enviado a Egipto, que se casara con una gentil, y etcétera. Pero el principal de ellos era que llegara a ser el segundo en el reino de Egipto. Esta era la preordinación
de José para poder cumplir con su predestinación. A diferencia de los dos ejemplos anteriores, hermanos, José sí cumplió. ¿Verdad? Vimos que Sansón no cumplió. El sacerdote Elí no se cumplió porque, ¿verdad? Sus hijos, dice que eran hijos de Belial. Entonces José sí cumplió a cabalidad con su preordinación y por ello Dios le premió, pues sus dos hijos fueron contados con las tribus de Israel. Gloria al Señor. Mire qué glorioso. Entonces, este ejemplo es maravilloso porque lo que sufrió José para poder que se cumpliera la preordinación en él, que fuera el gobernador de Egipto, sufrió muchísimo, ¿verdad? Entonces, igual dice que esto pues era una sombra de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que Él padeció por nosotros también, para salvarnos, porque mire que aquí era para preservar a su familia, a su pueblo. Es que José iba a llegar a ser gobernador y Cristo viene y se entrega como ofrenda para que, ¿verdad? El cordero que fue inmolado por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos por él. Aleluya. Así de que es glorioso esto. Entonces poder ver, aunque el proceso de la predestinación no sea fácil, debemos de estar siempre nosotros pidiéndole a nuestro Dios que nos revele esa gloriosa manifestación para que podamos nosotros, hermanos, tener esa bendición como la que tuvo José. José dice que fue premiado, pues sus dos hijos fueron contados con las tribus de Israel. Y me imagino que José no se casó con una hebrea, sino que tuvo que buscar esposa de ahí de Egipto, pero él cumplió a cabalidad, él sufrió, él dio todo sin saberlo, pero cuando él ya lo ve de una función alta en Egipto, él puede reconocer cómo Dios lo había llevado a ese lugar para salvar a su pueblo. Génesis 37:18 dice: cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Mire, los hermanos ya conocían que él era un soñador, pero no podían entender la preordinación de José. Ni José mismo podía comprender ese sufrimiento. ¿Por qué él? ¿Por qué él estaba pasando todo esto? Pero esa era la preordinación, ¿verdad? Para ser el segundo en el reino de Egipto. Entonces, se cumplió a cabalidad. Aleluya. Entonces, hermanos, es una bendición que nosotros podamos buscar y aprender de la palabra del Señor para que podamos ser llevados a esta dimensión. Y muy bien, ya como conclusión, dice que al igual que cada ejemplo indicado, Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, por lo que debemos de descubrir dicho propósito para alcanzar aquello por lo cual el Señor nos envió a la tierra. O sea que nosotros no estamos aquí por casualidad, no estamos aquí porque lo que querramos pensar, sino que hay un propósito en nosotros. Hubo una predestinación, una preordinación, y ahora estamos acá nosotros y lo único que tenemos que hacer es obedecer a nuestro Padre de nuestro espíritu, y vamos a vivir y vamos a comprender esa gloriosa bendición de poder estar acá. Asimismo debemos procurar ser del grupo que da fruto al 100%. Filipenses 3:12. Ya lo leímos, pero es que aquí ya estamos terminando, hermanos, y aquí esto es hermoso. No que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto. Mire, Pablo, el apóstol, que se había él ya sufrido muchísimo por causa del evangelio, ahora él diciendo: no que yo lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Él sabía que todavía no, porque él sabía que el que había empezado la buena obra en él
la iba a hacer perfecto. Y eso de igual forma lo tomamos nosotros, que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Y aunque nosotros digamos, es que no soy perfecto, es que no, el Señor la va a perfeccionar. Sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces no nos podemos adaptar a este mundo. Nosotros, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, como ya reconocedores de nuestro Padre, de nuestro Espíritu, tenemos que obedecerle. Tenemos que buscar cuál es su voluntad, lo que es bueno, lo aceptable y lo perfecto delante de Él. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, por este privilegio de poder tener esa bendición de que la palabra de Dios venga a nuestras casas, que la palabra de Dios llegue, que la enseñanza llegue a nuestra casa. Así de que hoy lo único que nos queda es ser agradecidos, glorificar a nuestro Padre, darle alabanza y estar siempre fortalecidos para poder llegar y avanzar y poder ir cada día con ese deseo de poder conocer nuestra predestinación y preordinación, por lo cual hoy estamos acá en esta tierra. Vamos a orar y quedamos ya cerrados con esta enseñanza. Padre, te doy gracias en este día porque tú nos has alcanzado, Señor, de tal manera que hemos tenido esta bendición de poder, Señor, escuchar tu voz. Hemos oído tu voz, Señor, y hemos venido a ti. Hoy, Padre, la gloria, gracias porque allá en la preexistencia, Señor, tú nos hiciste ricos, Señor, en Cristo. Nos hiciste ricos con riquezas espirituales, de tal manera, Señor, de que aún aquí el mundo no lo puede ver así, a no ser de que acepten al Padre de los espíritus, al Padre de nuestro espíritu. Así de que hoy, Padre, te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesús, porque Jesús también fue predestinado y preordenado para poder venir a hacer ese trabajo, para poder venir a dar ese sacrificio, para que yo hoy y mis hermanos y todos aquellos que van a venir al oír tu voz puedan ser salvos, puedan ser santos, puedan ser, Señor, perfectos, puedan empezar esa obra de la perfección, ese camino de la perfección. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en este día por esta enseñanza gloriosa que tú nos has dado, Señor, y te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.